Si no fuera por el perro, la boda habría ido exactamente como estaba previsto. Vestido perfecto, votos perfectos, mentiras perfectas. Pero en una tarde soleada en Charleston, Carolina del Sur, justo cuando la novia daba su primer paso hacia el altar, un pastor alemán llamado Lupo hizo algo que nadie podría haber predicho. Ladró. No solo un ladrido de advertencia, no un grito confuso, un gruñido furioso e implacable, agudo y fuerte. Directo a los jadeos de la novia resonaron en el jardín. Los teléfonos dejaron de grabar la cadena. El cuarteto se fue apagando a mitad de la cuerda, y al principio la gente exclamó, «Él es». «Nunca me han gustado los vestidos blancos», susurró alguien. Pero cuando Lupo se lanzó hacia adelante tirando de su correa con salvaje desesperación, todo el humor se esfumó desde el momento en que la novia preguntó, «¿De quién es ese perro?», preguntó con voz empalagosa pero temblorosa en los bordes. Era de su prometido, y eso el perro nunca había reaccionado de esa manera ante nadie. La ceremonia se llevó a cabo en Magnolia Estate, una gran finca de estilo colonial. Lugar conocido por albergar bodas de la alta sociedad sureña, filas de sillas plegables blancas, sillas forradas con lavanda y aliento de bebé, bailaban en frascos de vidrio. Una suave brisa hacía susurrar el musgo español que colgaba de los robles por encima de Caleb Montgomery, el novio. Alto, con su traje, azul marino a medida, parecía atónito cuando su mejor amigo de 4 patas y feroz intentó liberarse. La correa sostenida por su hermano menor Evan. «Lupo, oye, siéntate, siéntate». Evan ladró apretando su agarre como si el perro gruñera, como si hubiera visto una amenaza. Pero los ojos de Lup nunca dejaron a la novia, Lucia Navarro. Ella permaneció inmóvil al borde del pasillo con su vestido de encaje color marfil. Su velo ondeaba levemente con la brisa, pero su expresión permanecía ilegible, tranquila, demasiado tranquila. Alguien sugirió tomar el perro se alejó. Caleb dudó. «No hagas esto», murmuró. Más para sí mismo que para cualquier otra persona, pero el tiempo avanzaba eficientemente. Se aclaró la garganta y, finalmente, con un último tirón, Evan tiró de Lup hacia la parte trasera de la mansión. La ceremonia se reanudó, pero el momento nunca se recuperó del todo dentro de la recepción. Pasillo. Lupo arañó la puerta de madera, caminaba en círculos, orejas hacia adelante, cola rígida. Algo andaba mal, algo que nadie podía explicar. Mientras tanto afuera Lucía se volvió el tema favorito de todos. Lo manejó con tanta gracia, que un invitado comentó, «elegante bajo presión». Otro añadido, pero la madre de Caleb, Judith Montgomery, no lo hizo. Sonriendo se inclinó hacia su marido y le susurró, «Eso no estuvo bien. ¿Lo viste?». Su reacción, sin pestañear, sin confusión, solo cálculo. Aún así la boda continuó. Se intercambiaron votos, se deslizaron anillos en los dedos, y cuando Caleb besó a su nueva esposa, los invitados aplaudieron aunque más nerviosos que antes. La recepción estuvo llena de brindis con champán y charlas informales. Caleb hizo rondas, abrazando a viejos amigos y estrechando manos con colegas. Pero Lucía desapareció. Durante unos minutos dijo que necesitaba un momento para ajustarse el maquillaje. No lo hizo. «Ve al tocador». Ella subió las escaleras, y todavía estaba atrapada dentro de una habitación de invitados. Se volvió loco en el momento en que ella pasó, saltó contra la puerta con una fuerza que las bisagras temblaban y ladraban con una rabia que resonó en el pasillo de abajo. Un miembro del 106 personal preguntó, «¿Quiere que dejemos salir al perro ahora, señor Montgomery?». Caleb levantó la vista de su bebida. «Sí, creo que sí». Cuando él bajó corriendo por el pasillo, no corrió hacia Caleb, corrió hacia las escaleras hacia Lucía y, «En ese momento nos encantaría recordarte, si crees que los animales saben más que nosotros, y si historias como esta conmueven. Por favor, suscríbete a nuestro canal, Héroes por los Animales, donde contamos historias reales e inspiradas sobre perros, que cambia vidas». Ahora volvamos a la historia. Lucía volvió serena como siempre. Lup se sentó cerca con las orejas hacia adelante y los
ojos fijos en cada uno de sus movimientos esa noche, mientras los invitados cenaban y bailando bajo luces de cadena. Judith no podía quitarse la inquietud. Siempre había confiado en sus instintos. Una jubilada. La fiscal había aprendido hacía mucho tiempo que a veces la persona con la cara más bonita, la sonrisa esconde el secreto más oscuro. Se disculpó y regresó a la mansión subiendo las escaleras donde Lucía había sido antes. Lo que encontró le heló la sangre en el pasillo de abajo. La fotografía se había caído de la pared, o tal vez había sido derribada como Judith. Lo recogió y notó algo extraño en el respaldo. Lo habían manipulado y al despegarlo con cuidado descubrió que papel doblado escondido detrás del marco. No era gran cosa, solo una lista de nombres, números de cuentas bancarias e iniciales garabateadas. Pero un nombre sobresalía. Isabela Gómez, y debajo de ella una nota. Finalizar la transferencia de cuenta después de la ceremonia sin demoras. Judith lo miró fijamente. Luego, de vuelta al pasillo que conducía a la suite nupcial, Lucía Navarro no era quien ella. Dijo que estaba abajo. La música sonaba mientras Caleb hacía girar a su novia debajo. Las suaves luces sonreían como si nada hubiera cambiado, pero arriba su madre estaba congelada con el corazón acelerado. Lupe, que había, la siguió en silencio. Esta vez se sentó a su lado con la mirada fija en la puerta al final del pasillo. Un gruñido bajo se le escapó. Su garganta. Judith conocía bien ese sonido. Era el sonido del perro de su antiguo compañero. Había hecho antes de encontrar el arma homicida el sonido que hacen los perros cuando sienten que algo oscuro se esconde detrás del amuleto. Algo peligroso. Caleb no pudo dormir esa noche que se había celebrado la boda. Sin problemas, al menos. Eso es lo que dijo la gente. Las fotos quedaron hermosas. La comida fue elogiada, y la pista de baile estuvo llena hasta la medianoche, pero algo estaba pasando. El perro equivocado seguía agitado incluso ahora. Pasadas las 2:00 a.m., caminaba de un lado a otro, pasillo fuera de su dormitorio. De vez en cuando se detenía en la puerta presionando su nariz contra el fondo, y luego emitiendo un gruñido suave pero persistente. Lucía yacía junto a Caleb profundamente dormida. Su respiración era constante. Su mano descansaba suavemente sobre su pecho, pero Caleb lo miró fijamente. El corazón acelerado del techo y el rostro de su madre de esa misma noche seguían apareciendo en su mente. Ella no había dijo mucho, solo le dio esa mirada severa de advertencia maternal. Luego estaba el perro Lupe. Había sido su mejor amigo durante 7 años. Ese perro había estado allí durante la muerte de su padre, su primer trabajo, incluso su noche de trabajo. Los ataques de pánico de Lupe no ladraban sin motivo, y nunca habían mostrado agresividad. Así antes, ni siquiera hacia extraños. Caleb levantó suavemente la mano de Lucía de su pecho y se deslizó fuera de la cama al final del pasillo. La habitación de sus padres estaba oscura, pero cuando abrió la puerta, se intocó y encontró a su madre sentada con una pila de papeles en su regazo. Tampoco podía dormir. Ella dijo: «¿Qué pasa, mamá?». Caleb preguntó: «¿Por qué estás?». Mientras investigaba el nombre de Lucía, lo miró por un largo momento porque el nombre que nos dio no existe legalmente, no en este país. Caleb se sentó en el borde de la cama. «Eso no es posible. Ella tiene un pasaporte, una licencia de conducir. Todo falso, Judith». La interrumpió y tomó una fotocopia de la pila que yo había estado revisando. En 2 bases de datos diferentes no hay registro de una. Lucía Navarro, nacida en Caracas en 1992, no tenía expedientes académicos, ni historial médico, ni registro de inmigración, ni nada. Sintió como si el suelo debajo de él se inclinara ligeramente. Entonces, ¿quién es ella? Judith dudó. Vi otro nombre: Isabela Gómez. Hay un patrón en el que una mujer que usa ese nombre ha estado involucrada al menos en 3 bodas de la alta sociedad en los últimos 6 años, cada vez que desapareció después de la boda, y cada novio reportó pérdidas financieras importantes. Poco después, usted. ¿Crees que se casará conmigo por mi dinero?
Caleb preguntó apenas capaz de decirlo en voz alta. Creo que ya lo ha hecho antes, y yo creo que es muy buena en eso. Se puso de pie, y se pasó una mano por el pelo. Esto no tiene sentido, Lucía. Isabella. Quienquiera que sea, nunca me pidió nada. Siempre me dijo que quería firmar un acuerdo prenupcial. Nunca tocó mi cuenta bancaria que la hace más inteligente que los demás. Judith dijo que no lo es. Ella estaba apurada y estaba jugando a largo plazo. A la mañana siguiente, Caleb no la confrontó. No podía. Necesitaba más pruebas. Necesitaba creer que todavía había una posibilidad de que ella era quien dijo ser. Lucía se despertó alegremente tarareando mientras se vestía. Le preguntaron sobre la ruta de la luna de miel, y bromearon sobre el caos con Loop, y dijeron que quería pasar el día en la playa. Caleb sonrió a pesar de todo, pero tan pronto como ella salió de la habitación, él se volvió hacia ella. Loop, ¿viste algo?, susurró arrodillándose junto al perro. Ayúdame a averiguar por qué empezó a buscar en la habitación de invitados que ella había usado antes de la boda la mayoría de sus cosas. Ya se había movido, pero una maleta todavía estaba debajo de la cama. La abrió. Cuidadosamente dentro había ropa, cosméticos y una pequeña bolsa de maquillaje con un bolsillo con cremallera. La abrió lentamente con el corazón. Golpeando allí, era un pasaporte diferente. Nombre diferente. Isabella Gómez, foto venezolana. Coincidía con el rostro de Lutia, aunque el cabello era más oscuro y corto. En la imagen no se detuvo allí detrás, de un panel dentro de la maleta que lo alineaba. Encontró una unidad flash plana y sellada con cinta adhesiva. La llevó a su computadora portátil. No estaba cifrada. Carpeta tras carpeta abierta para escanear documentos, registros de correo electrónico, capturas de pantalla de transferencias bancarias. Cada carpeta estaba etiquetada por ubicación y fecha: Ciudad de Panamá, Ginebra, Dallas. Fotos de hombres, fotos de boda. Ella había hecho esto antes al menos 4 veces. Caleb se quedó congelado durante minutos. No podía moverse. No podía respirar. ¿Cómo pudo no haberlo notado? Ella lo había mirado fijamente. Los ojos, y dijo que lo amaba. Lo había besado como si lo sintiera, y que estaba mintiendo todo el tiempo. Esa noche le contó a su madre todo lo que encontró. Nosotros, tengo que detenerla, dijo Judith. No lo dudó. Ya lo hice. Contacté a alguien del Departamento de Estado. Están interesados. ¿Qué hacemos hasta entonces? Obsérvala, dijo. No le des el soplo. Los siguientes días fueron un extraño teatro de sonrisas, y Lucía silenciosa. Rió desayuno cocido. Llamó a sus familiares para agradecerles los regalos de boda. Pero ella nunca mencionó su pasado. Nunca dijo nada sobre Caracas o Panamá. O Caleb Dallas. Siguió fingiendo hasta que una noche se coló en el estudio. Pensando que nadie estaba despierto, Caleb observó desde el pasillo con el corazón acelerado mientras Lucía escribió algo en su computadora portátil. Se acercó sigilosamente y en la pantalla vio un barco en alta mar, interfaz bancaria. Ella estaba moviendo dinero no de sus cuentas, sino probablemente, prepárate para ello. Entonces vio algo peor. Una carpeta en el escritorio de Montgomery. Plan de tenencias. Ella ya había trazado las finanzas de su familia en su habitación. Caleb estaba sentado, en los puños oscuros apretados. Loop yacía a su lado con la cola quieta por una vez sin ladrar, simplemente esperando. Ambos estaban. Caleb no durmió a las 3:22 am. Todavía estaba mirando la carpeta grabada en su mente. Montgomery Holdings planifica la hoja de cálculo, las instrucciones de cableado y la inversión en alta mar. Cuentas. Cada segundo de silencio que pasaba ahora se sentía como una cuenta regresiva. Ella sabía que algo andaba mal, y él estaba sentado en un cable con corriente al final del pasillo. Lucía estaba dormida o fingía estarlo, pero Caleb ya no tenía el lujo de dudar, no después de lo que había visto, no después de lo que había pasado. La unidad flash, los pasaportes falsos, los rastros de dinero que conducen a través de 3 continentes.
Él no era solo el último novio de su juego, probablemente era su último actonal lupo, acostado en la alfombra cerca del dormitorio. La ventana levantó la cabeza y se agachó cuando Lucía se movió en la otra habitación. Sí, susurró Caleb. Yo también lo sentí a la mañana siguiente. Lucía estaba alegre. Demasiado alegre, bailaba descalza en la cocina, revolviendo huevos, tarareando viejas canciones. Sinatra llevaba su camisa y preparaba su café justo como a él le gustaba, como si fueran recién casados en una fantasía de luna de miel perfecta, como si no se estuviera preparando para destriparlo financieramente y desaparecer sin dejar rastro. Caleb la observaba atentamente, cada movimiento, la forma en que sonrió demasiado ampliamente, la forma en que le preguntó de nuevo casualmente, ¿quieres? ¿Aún quieres revisar las cuentas fiduciarias hoy, cariño? Ese fue su siguiente paso. Estaba lista para hacer su movimiento. Él jugó. Sí, tal vez después del almuerzo, dijo mientras tomaba un sorbo de café. Hay algunas cosas que quiero hacer. Queríamos unirnos primero. Ya había decidido que no iba a esperar a la policía. Ya no estaba yendo demasiado rápido, y el reloj corría. Él necesitaba actuar. Antes de que lo hiciera esa tarde, Caleb le pidió a Lucía que se reuniera con él en el antiguo estudio de su padre. Uno con las sillas de cuero en la caja fuerte de la pared donde su padre solía hacer todo su trabajo legal. Lucía apareció en un suave vestido beige y pendientes de perla, profesional, inocente, controlada ella. No me di cuenta de que Lup estaba sentado en el rincón más alejado de la habitación observando. En silencio pensé que podríamos hablar, dijo Caleb. Lucía sonrió juntando sus manos de curso sobre finanzas. Sobre todo su sonrisa se desvaneció justo un poco. ¿Qué quieres decir? Se inclinó hacia adelante. Sé quién eres. La habitación se cayó. Completamente en silencio. Silenciosa. Lucía no se movió. No parpadeó. Simplemente se sentó allí con los ojos fijos en él. Sacó la unidad flash y la colocó. Suavemente. Sobre el escritorio entre ellos lo encontré, dijo junto con el otro pasaporte. Isabela no se inmutó. Ni siquiera un suspiro. He leído todos los archivos, Ginebra, Panamá, Dallas, lo sé todo. Todavía nada, hasta que finalmente se inclinó hacia atrás y sonrió. Entonces supongo que ya no hay más fingimiento, dijo suavemente por un momento Caleb. No sabía qué decir. Se había preparado para las lágrimas, la negación, tal vez incluso un colapso. Pero esta calma pulida fría, me ibas a limpiar. Dijo que yo era ella, respondió. ¿Y qué te detuvo? Lucía giró la cabeza y sus ojos se dirigieron hacia el perro en la esquina. Honestamente, dijo, ese maldito perro no dejaba de mirarme. Lup se quedó en silencio, pero alerta como un soldado en formación. Ya has hecho esto antes, dijo Caleb, 4 veces, asintió. ¿Sabes por qué? Lucía se desnudó. Porque los hombres, como si creyeras en los cuentos de hadas, quieres a la bella mujer misteriosa, la que no tiene equipaje ni pasado, así que cuando entra, con una sonrisa y una historia, no cuestionas nada. Te amé. Caleb dijo. Voz la tembló y dijo que no, y eso era real. Esa es la parte que no planeé para él. La miré fijamente. ¿Y ahora qué? Corres. Ella se puso de pie y caminó lentamente hacia la ventana. Así que ese era el plan hasta que Lupo decidió que yo era un problema. Tú eras Lucía. Mi cara se volvió ilegible, pero tal vez no tenga que serlo. Se rió amargamente. ¿Crees que puedes simplemente alejarte de esto que olvidamos? Las mentiras, el robo, el nombre falso. Ella dio un paso adelante. Yo puedo darlo todo. Devuelvo cada centavo que moví. Aún no he tocado tus cuentas, te lo juro. Realmente creo que es suficiente, dijo. Creo que su voz se quebró un poco, creo. Si hubieras querido que me arrestaran, ya lo habrías hecho. Creo que una parte de ti todavía me ve como la mujer con la que bailaste, con la mujer que besaste bajo la lluvia. Creo que una parte de ti no quiere odiarla. Mandíbula de Caleb se tensó. No estaba del todo equivocada, pero tenía razón. Razón equivocada por la que no te odio, dijo.
Pero no voy a dejar que arruines mi vida. Ella asintió lentamente y aceptó. Así que, ¿qué? Ahora recogió el teléfono desde el escritorio. Ya hice la llamada afuera. El sonido de los neumáticos graba. Una camioneta negra se detuvo en la entrada. La cara de Lucía. Finalmente cambió, ella dijo. Me entregaste, susurró. ¿Te entregaste? Tú mismo el día que te entregaste, dijiste que sí. Los agentes entraron a la casa tranquilos y profesionales. Lup ladró. Una vez que Lucía no se resistió, se la llevaron sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Y una última mirada por encima del hombro hacia Caleb. No había enojo, solo una especie de tristeza. Un destello de algo que podría haber sido real si las mentiras no lo hubieran enterrado. Caleb se quedó de pie junto a la ventana mucho tiempo después. Lo dejaron atrás presionando su cabeza contra la mano de Caleb. ¿Adivina? Tenías razón, susurró Caleb con voz áspera. Lup no ladró, simplemente se quedó. Esa noche, Caleb caminó por la casa habitación por habitación como si la estuviera viendo. Por primera vez todo seguía luciendo perfecto, fotos todavía enmarcadas, regalos. Aún sin abrir, el tenue aroma de su perfume aún persistía, pero ya no era un hogar. Aún no al final del pasillo, abrió la habitación de invitados. La maleta de Lucía seguía allí. Dentro doblada era una carta, escrita a mano por Caleb. Si estás leyendo esto ya sé cómo terminó. Nunca planeé enamorarme de ti, pero lo hice. Fue mi mayor error. No la estafa, no el plan. Enamorarme fue lo que rompió. Todo lo siento. No pude ser la persona que pensabas que era. Tal vez desearía serlo. Si no hubiera sido así, Caleb lo leyó 2 veces, luego lo dobló y lo dejó caer. La maleta cerró la tapa, luego se volvió hacia Lupo. Vamos a casa. 2 días después Lucía fue detenida. Elia Casa se sentía más tranquila que nunca. No más zumbidos en la cocina. No había perfume en el pasillo. No había risas. Desde el solario se oía el eco de solo el silencio y el suave roce de las patas de Lupos. Pisos de madera. Caleb intentó volver a una rutina normal. Respondió correos electrónicos, tomó las llamadas, en conferencias se quedaron mirando fijamente las hojas de cálculo. Pero su mente vagó. La mujer de la que se había enamorado no existía, o al menos no de la forma en que se presentaba la mujer con la que se casó. Había entrado en su vida con una sonrisa y había salido esposado, y, sin embargo, una parte de él seguía repitiendo esa última carta. Ella se fue. Nunca planeé enamorarme de ti. Ese fue mi mayor error. Un error o una confesión. Lup siguió a Caleb a todas partes, ahora a la cocina, la oficina, incluso a la puerta del baño. No se separa nunca de su lado, como si el perro todavía sintiera algo sin resolver. Aún no era seguro esa mañana, mientras Caleb tomaba un sorbo de café. En el porche trasero, Lupo se sentó junto a sus orejas, moviéndose hacia cada pequeño sonido en el viento. Sí, afirmó Caleb rascando la cabeza de Lup. Yo también lo siento. Más tarde. Por la tarde Caleb empezó a revisar las cosas de Lucía, no las de Isabela. No para castigarse a sí mismo, no por despecho, sino porque algo no cuadraba. Había entregado todo a las autoridades. La unidad flash, el pasaporte falso, los archivos en su computadora, pero no podía quitarse la sensación de que había algo. Si no, algo faltaba. Empezó de nuevo en la habitación de invitados. La maleta se había ido. Se la llevaron. Evidencia, pero un pequeño joyero había olvidado. En el cajón superior de la cómoda dentro había un relicario de oro que no reconoció. No era de ella, ni de él. Las iniciales grabado en la parte posterior. LG no. Lucía Navarro. No Isabela Gómez. Un tercer nombre lo abrió dentro de 2 pequeñas fotos. Una de un hombre en un uniforme militar. La otra, una niña de unos 6 años. Por una corazonada. Caleb abrió su computadora portátil y buscó el nombre grabado en la esquina del cierre del medallón. Liana Tun Gómez. Y fue entonces cuando las piezas empezaron a encajar. Liana Gómez no era una estafadora. Era una persona desaparecida reportada hace 12 años en Houston, duramente 17.
desaparecidos de hogares de acogida. Caleb se quedó mirando la foto. La estructura facial y los ojos eran de ella. Lucía Isabel Aliana, quienquiera que se haya convertido, una vez fue una adolescente perdida sin hogar. Y sin familia. El camino desde allí hasta aquí de repente no parecía una estafa, parecía que había sobrevivido. Se adentró más en los registros públicos. El caso de Liana ha sido marcado como cerrado por inactividad hace 2 años y nunca se presentó ninguna familia. Uno miró más. Hasta ahora esa noche. Caleb no pudo volver a dormir. Lupe mantuvo caminando. En círculos al pie de la cama, se detuvo, ladró bruscamente y luego corrió hacia el pasillo. Caleb lo siguió hasta él en la oficina del piso de arriba. Lupe se quedó parado en la estantería empotrada olfateando la cola rígida. Comenzó a rascar la madera. Caleb se arrodilló a su lado y golpeó los paneles. Un golpe suave hizo que un espacio hueco se agarrase con un destornillador y lo abriera por dentro. Oculto en una estrecha cavidad había un sobre manila sin etiqueta ni polvo. Lo abrió. Colección de cartas escritas a mano, notas, documentos rotos. Uno de ellos tenía una carta cabeza de una agencia de adopción privada. Otra tenía un sello judicial del estado de Texas, terminación de los derechos parentales. Otro, un registro médico de la infancia de un centro psiquiátrico para pacientes internados. Y golpeó la solapa interior del sobre. En la última foto, era ella de niña, parada junto a una mujer con una etiqueta con el nombre que decía Oficial M. Navarro. Esa noche Caleb se sentó en silencio durante horas. La evidencia se extendió por el suelo como piezas de un rompecabezas que nadie había intentado conectar antes que Lucía o Liana. No solo estaba huyendo de la ley, sino que había estado huyendo toda su vida de un sistema que la olvidó de las identidades que le impusieron las personas que la usaron y luego la abandonaron. Ella miente. No nació de la codicia, se construyeron, del dolor se construyeron para sobrevivir. A la mañana siguiente, Caleb condujo hasta el centro de detención. No estaba seguro de lo que diría ni de si ella aceptaría verlo, pero tenía que intentarlo en la ventana de visitantes. Lucía se veía diferente, cansado, mayor. Honesto, no te esperaba, dijo contestando el teléfono al otro lado del cristal. No esperaba muchas cosas que dijo Caleb, como encontrar el medallón o el nombre Liana. Ella bajó la mirada. Tragó saliva. Así que ya sabes que yo sé, ya basta. Dijo que no debes odiarme, Caleb. Dijo. Pero estoy empezando a entenderte. Ella parpadeó luchando contra algo detrás sus ojos. Yo tenía 16 años cuando me dejaron en un hogar estatal. Ella dijo en voz baja, me dijeron que mi madre murió, sin funeral, sin despedida, solo una bolsa de basura llena, tonto, de ropa y un nuevo nombre. Todo entonces era yo, tratando de sobrevivir, tratando de materia. Caleb, escuchando por primera vez, no como un hombre robado sino como alguien tratando de ver toda la verdad. Podrías haberme dicho que él dijo que la quería, dijo, pero estaba tan acostumbrado a esconderme que no sabía cómo evitar que se sentaran. Se quedó en silencio por un largo momento y luego preguntó, ¿por qué viniste? Che. Dudé porque el perro nunca dejó de ladrar y ahora lo sé. ¿Por qué? Cuando llegó a casa, Caleb abrió la última carta del sobre. Estaba firmada por la mujer de la foto, Oficial M. Navarro. Ella lo había escrito en caso de que Liana si alguna vez fue encontrada. Por favor, sepan que ella era amada. Ella estaba protegida. Me la quitaron por un sistema que no creía que un policía pudiera criar a un niño solo. Pero ella era mi hija, mi corazón. Si estás leyendo esto, cuídala. Dale una segunda oportunidad, Caleb. Dobló la carta. Lupe se sentó desde la ventana, mirando los árboles moverse con el viento. Había paz en el aire, pero la historia no había terminado todavía. Comenzó con una llamada de un número desconocido. Caleb estaba de regreso en su oficina. Dormí junto a la chimenea cuando sonó el teléfono, sin identificador de llamadas. Buzón de voz, solo un timbre y luego silencio. Al principio no le dio mucha importancia, pero ocurrió de nuevo a la mañana siguiente y de nuevo esa noche. A la tercera llamada ya estaba escuchando.
Esa semana, Caleb se propuso ayudar a Lucía o Liana cuando finalmente estuviera. Ahora que lo conocía, había limpiado los restos de su pasado y contrató a un equipo legal para hablar con él. Los trabajadores sociales presentaron mociones para acceder a los registros juveniles sellados. El objetivo no era para excusar lo que había hecho, pero para comprenderlo y contar su historia completa. El juicio se aproximaba, y si el juez viera a Isabela Gómez, la estafadora internacional, pasaría mucho tiempo allí. Décadas tras las rejas, pero si vieran a Liana, la adolescente abandonada, la adoptiva, el niño fracasó en el sistema, la mujer que nunca tuvo realmente una opción. Había una oportunidad de que ella pudiera empezar de nuevo. No estoy haciendo esto porque todavía la amo. Caleb le dijo a Judith, quien había observado sus esfuerzos con cauteloso silencio. Lo sé. Ella respondió. Lo estás haciendo porque es lo correcto. Pero Lup sabía que algo no estaba bien y se puso inquieto. De nuevo ladrando de un lado a otro en la ventana. Algunas noches Caleb pensó que tal vez la tensión en la casa había regresado, pero era más que eso. Entonces llegó el sobre sin nombre, sin remitente. Solo un paquete manila en blanco dentro del buzón de Caleb. Mañana, dentro de una sola foto, una joven Liana en una estación de tren mirando asustada, y una nota impresa en letras mayúsculas en negrita. Ella no es quien crees, se mantiene fuera de esto. No había firma. Solo una mancha de huella dactilar en la esquina. Caleb. Mirando la foto, parecía vieja y descolorida en los bordes, pero alguien la había conservado. Era alguien que sabía exactamente quién era ella y que no quería que se contara su historia. Él llevó el sobre a la policía, pero lo descartaron como una táctica intimidante. Ahora es una figura pública. El oficial dijo que estas cosas pasan probablemente porque alguien de una estafa pasada se siente así. Caleb, quemado, no creía que pudiera sentir algo más peligroso debajo de la superficie, y Lup lo sintió. También esa noche Lup ladró en la cerca, y Caleb salió con una linterna. No había nadie, pero la puerta lateral que normalmente estaba cerrada estaba rota, y él la arregló. No durmió a la mañana siguiente y encontró huellas de botas embarradas cerca del porche trasero. En el centro de detención, Liana también estaba cambiando. Parecía más ella misma. Como una mujer que se deshace de las máscaras que ha usado por mucho tiempo, su cabello ahora era natural. Ya no está teñida ni peinada. Su voz es más tranquila y más firme. Recibí tu sobre, Caleb. Se lo dije a través del cristal durante la visita y creo que asintió lentamente. Alguien de mi pasado sabe dónde estoy, dijo. Había algunos hombres que yo trabajé con ellos cuando estaba realmente desesperado. No los matrimonios falsos, las cosas tempranas, los intercambios de identidad que hicieron. Dinero de gente como yo, contrabandeado, falsificado, desaparecido. Y ahora tienen miedo. Ya hablarás, ya lo hice, dijo en mi declaración a tu abogado. Así que Stan, adviérteme que retroceda. Ella asintió de nuevo. La culpa nubló su rostro. Nunca quise hacerlo. Traeré peligro para ti, dijo ella. Pero lo hiciste, respondió Caleb más suave. Pero todavía estoy aquí. Ella presionó su mano contra el cristal. Él no preguntó por qué. Solo presionó la suya contra ella. Esa noche Caleb actualizó el sistema de seguridad de las cámaras de la casa, luces de inundación, cerraduras remotas. Lup durmió con un oído abierto. En 2:47 am, el sensor en la puerta trasera hizo un ping de movimiento entonces. Silencio. Luego otro ping más cerca del porche. Caleb agarró su linterna y abrió silenciosamente la puerta trasera. Lup estaba de pie junto a él, cada vez más bajo, sin sonido, solo el susurro de las hojas. Entonces vio a un hombre parado cerca del árbol justo más allá del alcance de las luces de movimiento. Caleb, alto y encapuchado, observando congelado. No lo hizo. El pastor alemán se abalanzó sobre el porche ladrando lo suficientemente fuerte para despertar a los vecinos. La figura se giró y corrió. Caleb gritó. Lup persiguió al hombre. Desapareció en el bosque. La policía llegó 20 minutos después. No encontraron a nadie.
pero sí encontraron un neumático, huellas al borde de la carretera y un cigarrillo aún encendido cerca de la puerta. Alguien había estado esperando a la mañana siguiente. Caleb recibió una llamada de su abogado. Liana fue trasladada anoche. La voz dijo que hay evidencia creíble de que ella está bajo custodia protectora. Riesgo de su pasado, de la verdad que finalmente dijo, de las personas que nunca quería encontrarla más tarde ese día. Caleb encontró otro sobre en el buzón. Dentro de un trozo roto de un artículo de periódico de 2009, un adolescente fugitivo, vinculado a una red de robo de identidad. En Texas, una foto granulada de Liana Younger con los ojos hundidos se desplazaba por ella. Marcador rojo, te advirtieron que Caleb no fue a la policía esta vez. Fue directamente al FBI, en una sala de conferencias en el centro. Preparó todo, los sobres, amenazas. Las imágenes de vigilancia, los agentes escucharon, tomaron notas y finalmente, admitió que Caleb ya sospecha que hay un grupo operando desde Florida y el sur de Texas. El agente principal dijo, las identidades de contrabando humano falsifican, matrimonios clandestinos para mover dinero y estatus legal. Luke, Liana fue parte de ese. Caleb preguntó si ella era una herramienta entre muchas, pero ella es la primera en cooperar. La hace peligrosa para ellos. El agente se inclina hacia adelante. Ella no es solo tu esposa, señor Montgomery. Ella es un objetivo en la casa. Caleb se sentó con Lupe en los escalones del porche mirando el sol. Sumergirse detrás de los árboles. No sé dónde termina esto, dijo Lupe. Apoyó la cabeza en la rodilla de Caleb. Pero sé que no vamos a dar marcha atrás. El perro no se movió. No, era necesario que estuvieran juntos en esto. Ahora estaba lloviendo otra vez. Una especie de lluvia sureña lenta y constante que se filtraba en la tierra y susurraba a través de los árboles. Caleb se sentó en el sala del frente mirando el deslizarse por el cristal de la ventana, el café enfriándose en sus manos acostado cerca de la puerta. Su cabeza. Las orejas moviéndose nerviosamente con cada coche que pasaba por la casa. Ya no parecían. Una casa todavía no es un hogar otra vez, solo un lugar conteniendo la respiración. Liana se había ido. Durante 3 días se trasladó a un lugar no revelado bajo protección de testigos. El agente dijo que era temporal, solo hasta que pudieran traer a las últimas personas del anillo de identificación. Los mismos hombres que la habían perseguido durante años, los mismos que habían encontrado la dirección de Caleb. Desde entonces no había sabido nada de ella. No dejó llamadas ni notas. Solo el recuerdo de su mano contra él esa noche. Alrededor de las 11 p.m., Lupo se levantó de su lugar y gruñó a Caleb. Ya estaba a medio camino de la puerta. El sistema de seguridad emitió un pitido al detectar movimiento en la entrada. Agarró su teléfono, sacó la señal de la cámara, y los faros destellaron una vez. Los árboles se oscurecieron, y entonces, un golpe suave y rítmico abrió la puerta lentamente. No era Liana, era el agente del FBI. Parecía cansada, seria. Intentaron interceptar la camioneta de transporte, dijo, que no llegó muy lejos. Liana está a salvo, pero hay algo que debes saber. Caleb se hizo a un lado dentro del agente entregado. Le dio un pequeño sobre sellado. Ella quería que tuvieras esto. Ella no sabía si llegaría a despedirse. Él dudó, luego lo abrí. No había ninguna carta adentro. Solo una foto. La misma del medallón. La niña al lado de una oficial femenina sonreía tímidamente a la cámara, pero esta tenía escrito en el atrás: encuentra su final, lo que nunca pude. Caleb miró hacia arriba. El agente asintió. Liana quiere testificar, pero también quiere algo más. Quiere encontrar a la mujer de esa foto, a su madre. O tal vez el oficial, que la crió. Piensa que si alguien puede hacerlo, eres tú. Y así empezó. No un rescate, una restauración en las próximas semanas. Caleb puso todo su empeño en la búsqueda, y con la ayuda del FBI rastreó viejos registros de acogida excavados, en lugares olvidados, expedientes de casos y pistas seguidas en 3 estados. Lupe estuvo con él en cada paso.
En un momento se dirigieron a un pequeño pueblo en las afueras de Atlanta. Allí, en una casa de retiro junto al lago, conocieron a Margaret. Navarro era mayor ahora, con un temblor en sus manos y ojos que habían visto más pérdida que paz, pero cuando vio la foto que Caleb le entregó, ella se derrumbó. «Ese es mi bebé», susurró. «Me dijo que se escapó, que no quería volver a verme, nunca dejó de mirarme», dijo Caleb, suavemente. «Solo se aseguraron de que ella nunca te viera». La reunión fue tranquila, sin medios, sin fanfarria, solo dos mujeres, una rota por un sistema, una magullada por el tiempo, encontrándose otro. En el tranquilo rincón de una tarde que se desvanecía, Lup se sentó entre ellos, cola golpeando suavemente contra el piso de madera. Un mes después comenzó el juicio. Liana ahora testifica bajo su nombre real, Liana Navarro. Dijo toda la verdad, sin máscaras, sin alias, sin mentiras. Ella confesó sus crímenes. Sí, pero también reveló la maquinaria detrás de todo. Los hombres que dirigían las operaciones, la forma en que se dirigían a chicas como ella. Las promesas de seguridad que se convirtió en cadenas. Ella no lloró en el estrado. Ella no necesitaba la verdad, tenía suficiente peso por sí sola. El veredicto no fue instantáneo, pero fue un tiempo justo cumplido, libertad supervisada y plena inmunidad para el testimonio. En casos futuros, Liana salió de la sala del tribunal como una mujer libre, y esta vez tenía a alguien esperando afuera. Dos en realidad, Caleb y Lup, moviendo la cola y sacando la lengua. Con las orejas hacia adelante, se arrodilló en el estacionamiento, enterrando su cara en el cuello de Lupo. «Te extrañé, muchacho», susurró. Lup dejó escapar un solo ladrido y luego le lamió la mejilla. Caleb se quedó cerca observando. No necesitaba decir nada. Estaban empezando de nuevo. Juntos ese verano plantaron un árbol en el patio trasero, un roble vivo robusto, algo duradero que crecería con ellos. A Lup le gustaba dormir la siesta a su sombra, observando a los pájaros revolotear y a las ardillas parlotear desde arriba. Él se había ganado esa paz, así que ellos también lo habían hecho. Voluntariado en un refugio local, ayudando a niñas, como sus hijos adoptivos que se escapan de sus hogares. Los sobrevivientes de abuso encuentran su equilibrio nuevamente. Caleb regresó al trabajo, pero regresó a casa. Antes, estos días, cocinaba más, escuchaba más, reía lentamente otra vez, y cada tarde, cuando el sol se ponía tras las colinas, Lupo tomaba su lugar en el porche delantero, observando el mundo con sabiduría. Ojos tranquilos. A veces las advertencias más fuertes no vienen de las personas. Veces la verdad se esconde detrás de sonrisas perfectas y vidas cuidadosamente ensayadas. A veces un perro sabe mucho antes que nosotros que lo que parece amor puede ser un llanto. Para ayuda o una segunda oportunidad esperando ser escuchado, aquí hay una pregunta para usted. ¿Alguna vez has ignorado tus instintos, tu voz interior, tu Lupo, y después? Ojalá no lo hubieras hecho. ¿Estarías dispuesto a perdonar si la verdad fuera más quebrantada? Mentir